Ese tipo de silencio que se siente grueso, como si el aire mismo tuviera algo que decir y no se atreviera. Así estaba la sala esa mañana cuando nos reunimos los 6. No sé si fue la tristeza o la costumbre, pero todos llegamos a la casa de mi papá con esa mezcla de incomodidad y orgullo que siempre nos acompañó. Había café servido, los cuadros colgados en el mismo lugar, la mesa del comedor pulida como si mi mamá aún viviera para cuidarla. Pero ella ya no estaba. Y él, bueno, él tampoco. Yo me llamo Camilo, soy el cuarto de los 6 hermanos, el del medio de los del medio, como decía mi papá cuando aún se reía de esas cosas. Nunca fui el más brillante, ni el más rebelde, ni el más querido. Simplemente el que siempre estaba ahí, el que trataba de calmar a los demás cuando la cosa se salía de control. Esa mañana, sin embargo, no había manera de calmar a nadie. Cada uno tenía algo diferente en la cabeza. Unos pensaban en lo que podrían heredar, otros en lo que habían perdido. Y yo solo pensaba que el apellido Rey nunca más iba a sonar igual. La casa de mis papás queda en el norte de Bogotá, en un conjunto viejo, de esos con ladrillo a la vista y portero que conoce a todos por nombre. Cuando llegué vi el carro de Daniela, la mayor, perfectamente parqueado, como si incluso en medio del caos ella necesitara demostrar que tiene el control. Daniela siempre fue así, organizada, fría, metódica. Ella se quedó con el negocio de mi papá, una pequeña constructora que él levantó con años de esfuerzo. Si alguien pensaba que merecía más que los demás, era ella. Luego estaba Andrés, el segundo. Llegó con su camioneta nueva, gafas oscuras y esa sonrisa de quien cree que puede comprar el respeto con plata. Él se fue a vivir a Medellín hace años y volvió solo para esto. Ni siquiera fue al funeral. Pero aquí estaba, puntual, con una carpeta bajo el brazo y cara de «a mí no me miren, yo ya sé lo que me toca». Mariana, la tercera, entró detrás de mí. Ella fue la más cercana a mi mamá, la más sensible, la que lloraba fácil. Traía una bufanda azul que le regaló papá en su cumpleaños, y al verla sentí que algo se me apretaba en el pecho. A veces pienso que a ella la quebró la familia antes que la vida. Yo, llegué con las manos vacías. No tenía flores, ni papeles, ni excusas, solo ese nudo en el estómago que uno siente cuando sabe que algo va a salir mal, pero igual se siente esperar. Detrás mío venían los más pequeños, Laura y Felipe, los mellizos. Tienen 25 años y todavía se comportan como si tuvieran 15. Ríen cuando no deben, murmuran entre ellos y viven con la sensación de que el mundo les debe algo. Papá los consentía más que a nadie. Cuando entré a la sala vi al abogado, un tipo flaco, con corbata oscura, los ojos cansados y la voz demasiado formal para una mañana así. Nos saludó con un gesto. «Buenos días, familia Rey. Gracias por venir». Y entonces supe que ese gracias era la última cortesía antes de que todo se rompiera. El abogado abrió una carpeta gruesa, con el logo de su firma en dorado. Sacó un par de hojas y se acomodó las gafas. Su voz era pausada, casi monótona, pero cada palabra parecía una piedra cayendo en el agua. Yo, Jorge Rey, en pleno uso de mis facultades, todos bajamos la mirada. Escuchar su nombre en pasado dolía. Era como si de verdad se hubiera ido. El abogado siguió leyendo. Primero habló del apartamento en Los Rosales, luego de la finca en Cajicá, después de las cuentas y los terrenos. Cada bien tenía un nombre al lado, y con cada nombre el aire se volvía más espeso. Daniela fue la primera en sonreír. Le dejó la constructora completa. Era lógico, ella la manejaba desde hacía años. Andrés, en cambio, recibió una propiedad en la costa y un porcentaje de acciones. También justo, supongo. Pero cuando llegó el turno de Mariana, el abogado hizo una pausa. A mi hija Mariana dejo la casa principal siempre y cuando permanezca unida al resto de sus hermanos en la administración de los demás bienes. Mariana alzó la cabeza. ¿Cómo así que siempre y cuando? El abogado aclaró la garganta. Es una condición. Si alguno de ustedes decide vender, arrendar o dividir sin el acuerdo unánime de los 6, todos pierden los derechos. Silencio. Un silencio largo, incómodo, casi doloroso. Los mellizos se miraron entre sí. Andrés se recostó en la silla y Daniela cerró el puño sobre la mesa. Yo solo tragué saliva. Era exactamente el tipo de cláusula que mi papá habría puesto, una manera de obligarnos a estar juntos aunque ya no lo quisiéramos.
El testamento siguió con los detalles de la herencia, cuentas menores, recuerdos, muebles, obras de arte, nada que importara realmente, hasta que mencionó el lote de Subachoque. Y el lote de Subachoque, en el cual invertí mis últimos años, queda en manos de Camilo, con la recomendación expresa de que no lo venda hasta que haya entendido lo que significa el trabajo en familia. Todos me miraron. No sé si fue risa, burla o sorpresa. Daniela fue la primera en hablar. Trabajo en familia, pero si tú nunca estuviste en la empresa, Camilo. Andrés soltó una carcajada seca. Papá siempre fue un poeta, ¿no? Yo no respondí, porque en el fondo no entendía tampoco qué quería decir con eso. El lote era apenas un terreno sin construir, lleno de pasto y promesas rotas, pero si me lo había dejado a mí, debía tener una razón. Cuando el abogado terminó, nadie aplaudió ni agradeció. Solo nos quedamos ahí, respirando despacio, como si estuviéramos procesando un golpe invisible. Mariana fue la primera en levantarse. Tenía los ojos brillantes, pero no por tristeza. «Esto era lo que querías, papá», dijo en voz baja, mirando el retrato en la pared. «Como que termináramos odiándonos». Laura desde el sofá murmuró algo que no entendí, pero sonó a reproche, y Felipe le respondió con un «cállate», sin siquiera mirarla. Daniel, en cambio, pidió hablar con el abogado aparte, y Andrés ya estaba llamando por teléfono, seguramente a su asesor. Yo me quedé quieto. No sabía qué decir ni qué pensar. Todo se sentía torcido, como si el testamento hubiera sido escrito no para repartir bienes, sino para encender una mecha. El abogado guardó sus papeles y nos pidió firmar la constancia de lectura. Uno por uno lo hicimos. Cada firma parecía más temblorosa que la anterior. Cuando me pasó el bolígrafo noté que tenía las manos frías. En la cocina aún había olor a café, pero nadie volvió a servirse. Mariana salió sin despedirse, Andrés subió al carro sin mirar atrás, y Daniela cerró la puerta con ese gesto que siempre usaba cuando quería tener la última palabra. Me quedé solo unos minutos más. Miré alrededor, la alfombra vieja, el reloj detenido, el retrato familiar, y entendí algo. El testamento no era un papel con bienes. Era un espejo. Uno que nos estaba mostrando por fin lo que realmente éramos. ¿Qué crees que quiso decir el papá con entender el trabajo en familia?